¿Te has sentido alguna vez atrapado en algo que ya no existe, pero que sigue viviendo dentro de ti como si fuera hoy? Como si una parte de tu mente se negara a avanzar, aunque el mundo ya haya cambiado de dirección sin esperarte. Hay personas que no están estancadas en su vida, están estancadas en su historia. Y lo más duro no es lo que pasó, sino lo que siguen cargando todos los días sin darse cuenta. Porque el pasado no duele cuando ocurre, duele cuando se queda. Y si estás viendo esto, es porque en algún punto has sentido ese peso, esa conversación que no se cerró, esa oportunidad que no regresó, ese pudo ser que todavía susurra en momentos de silencio. Quédate hasta el final, porque lo que vas a entender aquí no es un simple consuelo, es una forma completamente distinta de mirar lo que te está deteniendo sin que lo notes. Y puede cambiar la manera en la que te relacionas contigo mismo desde hoy. Suscríbete ahora y activa la campanita, porque este no es un video más, es el tipo de contenido que no se entiende la primera, pero se queda contigo cuando más lo necesitas. Y antes de seguir, dime en los comentarios, ¿qué tema te gustaría que se toque aquí? ¿Qué es eso que llevas dentro y casi nunca dices en voz alta? Porque lo que estás a punto de escuchar no solo habla del pasado, habla de ti, de lo que estás sosteniendo sin darte cuenta, y de lo que pasaría si por fin lo dejaras ir. El pasado no se queda porque sea fuerte, se queda porque lo seguimos alimentando sin darnos cuenta. Se cuela en lo cotidiano, en los momentos más simples. En esa canción que por casualidad vuelves a escuchar. En el lugar al que prometiste no regresar, pero tus pasos te llevan igual. En la conversación que ya terminó, pero que sigues reescribiendo en tu cabeza como si pudieras cambiar el final. Y lo curioso es que nadie te enseña a soltar. Te enseñan a aguantar, a resistir, a ser fuerte, pero nadie te explica que aferrarte también puede ser una forma de debilidad silenciosa. Porque cuando no sueltas, no estás conservando el pasado, estás congelando tu presente. Hay personas que viven caminando hacia adelante, pero mirando siempre por el retrovisor. Y así es imposible ver lo que está frente a ti. Tropiezas con oportunidades, con personas nuevas, con versiones de ti que nunca llegan a nacer porque tu atención sigue ocupada en lo que ya no está. Y el problema no es recordar. Recordar es humano. El problema es quedarte a vivir ahí dentro como si fuera el único lugar seguro. Como ese cuarto lleno de cosas viejas que ya no usas, pero que no te atreves a vaciar. Cada objeto parece tener una historia, y por eso lo justificas, hasta que un día te das cuenta de que no hay espacio para nada nuevo. Así funciona también dentro de ti. Y mientras sigas llenando tu mente con lo que fue, no vas a notar lo que está intentando llegar. Porque el pasado no regresa, pero sí ocupa. Hay heridas que no sangran, pero pesan. Y ese peso no siempre se siente como tristeza. A veces se disfraza de nostalgia, de orgullo, de yo ya lo superé, aunque en el fondo siga reaccionando igual cuando algo lo toca. Un mensaje que no llega. Una respuesta que nunca se dio. Una mirada que cambió demasiado rápido. Y de repente, algo dentro de ti vuelve a ese momento como si el tiempo no hubiera avanzado. Pero la vida sí siguió. Solo que una parte de ti decidió quedarse atrás. Y lo más peligroso es que ese quedarse no se siente como una decisión. Se siente como identidad. Como si soltar eso significara perder una parte de ti mismo. Por eso cuesta tanto. No porque el pasado sea más fuerte que tú, sino porque crees que si lo sueltas, te quedas vacío. Pero lo que no ves es que estás lleno de algo que ya no encaja contigo. Como ropa que ya no te queda, pero sigues usando porque te recuerda quién eras, no quién eres ahora. Y así vas caminando, ajustándote a algo que ya no representa tu vida actual. Mientras tanto, la persona que podría ser, sigue esperando espacio. No porque no puedas avanzar, sino porque todavía estás ocupado sosteniendo algo que ya no se mueve contigo. Lo más extraño del pasado es que no necesita estar presente para influir en ti. Le basta con haber existido. Se esconde en tus decisiones, en cómo confías, en cómo reaccionas cuando alguien se acerca demasiado o cuando algo empieza a ir bien. De repente dudas, te cierras o esperas que algo salga mal, no porque esté pasando ahora, sino porque antes pasó. Y sin darte cuenta, empiezas a vivir protegiéndote de una historia que ya terminó. Como alguien que aprendió a no tocar el fuego y ahora evita incluso las velas apagadas. Pero el problema es que el presente no es el pasado repitiéndose. Es un escenario nuevo con actores diferentes, aunque tú sigas reaccionando como si el guión fuera el mismo. Y ahí es donde se rompe la vida sin que lo notes. Porque no siempre te destruye lo que te pasó, a veces te destruye lo que sigues esperando que vuelva a pasar.
Hay personas que no confían, no porque alguien las haya traicionado hoy, sino porque todavía están conversando con la versión de sí mismas que fue herida antes. Y esa versión, aunque ya no tenga razón de estar al mando, sigue tomando decisiones. Como si el pasado tuviera voto en tu futuro. Y mientras eso ocurra, no estás viviendo libre, estás viviendo en reacción. Reaccionando a sombras que ya no existen, pero que tu mente insiste en iluminar una y otra vez. Hay una trampa silenciosa en todo esto. Cuanto más intentas olvidar algo la fuerza, más presente se vuelve. Porque la mente no entiende de órdenes, entiende de atención. Y cada vez que luchas por no pensar en eso, lo estás trayendo de vuelta con más claridad. Es como intentar empujar una ola desde dentro del mar. Te agotas, te hundes, y al final sigues exactamente en el mismo lugar, solo que más cansado. Por eso hay personas que dicen ya lo superé, pero siguen reaccionando igual cuando algo toca esa herida. No porque mientan, sino porque no han soltado de verdad, solo han aprendido a esconderlo mejor. Y esconder no es lo mismo que liberar. Hay una diferencia enorme entre cerrar una puerta y simplemente dejar de mirarla. Porque lo que no se resuelve, no desaparece. Solo cambia de forma. Se convierte en inseguridad, en miedo a repetir errores, en necesidad de controlarlo todo, en esa voz interna que siempre anticipa el peor final. Y lo más duro es que empiezas a creer que así eres tú. Soy así, dices. Pero muchas veces no eres así. Eres lo que te pasó, sin haberlo soltado todavía. Como si una tormenta hubiera pasado hace años, pero todavía caminaras empapado sin darte cuenta de que ya hay sol. Y el sol está ahí. No esperando a que olvides el pasado, sino a que dejes de cargarlo mientras intentas avanzar. Hay algo que casi nadie te dice, no todo lo que recuerdas es verdad, a veces es solo una interpretación que tu dolor repite para sentirse importante. Con el tiempo, la mente no conserva los hechos tal como fueron. Conserva como lo sentiste, y eso cambia todo. Un mismo momento puede volverse una cadena, o una lección. Depende de desde donde lo sigas mirando. Pero cuando sigues atrapado, no miras el evento, miras la herida. Y la herida siempre exagera. Siempre simplifica. Siempre te convence de que lo que pasó define lo que eres. Así nace esa versión interna que se queda congelada en el tiempo. La que todavía reacciona como si tuviera la misma edad emocional de ese momento difícil. La que no sabe que ya sobreviviste, que ya creciste, que ya estás en otro lugar. Y sin embargo, esa parte sigue tomando decisiones como si todavía estuvieras ahí. Como alguien que salió de una casa en llamas, pero sigue viviendo con el olor del humo pegado en la ropa, creyendo que el fuego aún puede volver en cualquier instante. Y así empiezas a evitar cosas que no son peligrosas, solo desconocidas. Evitas confiar. Evitas intentarlo otra vez. Evitas sentir demasiado. Pero la vida no se construye desde la evitación. Se construye desde la posibilidad. Y la posibilidad solo aparece cuando dejas de tratar tu pasado como una amenaza viva. Porque lo que viviste no te sigue persiguiendo. Eres tú quien lo sigue cargando sin darte cuenta. En algún punto dejaste de recordar lo que pasó, y empezaste a hacer lo que pasó. Y ahí es donde todo se vuelve más difícil. Porque una cosa es decir me hicieron daño, y otra muy distinta es vivir como si ese daño fuera tu identidad permanente. Cuando te identificas con el pasado, ya no lo observas, lo encarnas. Y lo que encarnas, lo repites sin darte cuenta. Por eso hay personas que atraen siempre el mismo tipo de situaciones, no porque el mundo esté en su contra, sino porque siguen reaccionando desde la misma herida, desde el mismo miedo, desde la misma versión de sí mismos que nunca fue actualizada. Es como si la vida siguiera cambiando de escenario, pero tú siguieras interpretando el mismo papel en cada lugar. Y lo más silencioso de todo esto es que nadie te obliga. No hay una cadena visible, solo hábitos emocionales, solo pensamientos automáticos, solo esa sensación de que esto ya lo viví antes aunque en realidad no sea lo mismo. Pero tu mente no distingue bien entre repetición y similitud. Y entonces reacciona igual. Se protege igual. Se cierra igual, hasta que el presente deja de ser presente, y se convierte en una proyección constante del pasado. Y así, sin darte cuenta, empiezas a vivir no lo que está pasando, sino lo que temes que vuelva a pasar. Y eso no es vivir el momento. Es vivir anticipando una herida que todavía no ocurre, o que quizá nunca volvería a ocurrir, si dejaras de llevarla contigo a cada lugar donde entras. Hay una forma de dolor que no grita, pero condiciona todo. No se nota en la superficie, pero decide cómo miras a la gente, cómo respondes a un hola,
cómo interpretas un silencio, cómo lees entre líneas cosas que tal vez no existen. Es el tipo de dolor que no te detiene, pero te hace dudar antes de avanzar. Y esa duda constante se vuelve un hábito invisible. Empiezas a vivir midiendo todo, cuánto dar, cuánto sentir, cuánto confiar, cuánto abrirte. Como si la vida fuera un terreno minado y tú tuvieras que recordar exactamente dónde pisar para no volver a caer. Pero el problema es que no estás caminando sobre el pasado. Estás caminando sobre la idea que te quedó del pasado. Y esa idea no siempre es justa. A veces es exagerada. A veces es incompleta. A veces está tan distorsionada por el dolor que ya no representa lo que realmente ocurrió, sino lo que tu mente necesitó creer para sobrevivir en ese momento. Pero ahora ya no estás sobreviviendo. Estás viviendo. O al menos deberías estarlo. Porque hay una diferencia enorme entre protegerte y encerrarte. Protegerte te cuida. Encerrarte te limita. Y muchas veces la línea entre ambas se vuelve tan delgada que no te das cuenta en qué lado estás. Hasta que un día notas que todo te parece demasiado. Demasiado arriesgado. Demasiado intenso. Demasiado incierto. Y no es el mundo el que cambió. Eres tú quien aprendió a verlo desde un lugar donde todo parece amenaza. Pero el mundo no siempre está intentando dañarte. A veces solo está intentando conocerte. Hay recuerdos que no duelen por lo que fueron, sino por lo que todavía no has dejado de esperar de ellos. Como si en algún rincón de tu mente siguieras buscando una versión alternativa de la historia. Una donde las palabras fueron diferentes. Donde el final cambió. Donde tú actuaste de otra forma. Y sin darte cuenta, pasas tiempo viajando entre lo que fue y lo que debió ser. Pero ninguna de esas versiones existe hoy. Solo existe lo que eres ahora. El problema es que el y sí es una de las formas más sutiles de quedarse atrapado. No te duele como un golpe, pero te desgasta como una gota constante cayendo siempre en el mismo punto. Y con el tiempo, esa gota abre una grieta. Una grieta en la forma en que confías. En cómo decides. En cómo te relacionas contigo mismo cuando estás solo. Porque en la soledad, el pasado habla más fuerte. Y si no lo has soltado, empieza a sonar como una verdad absoluta. Te dice que podrías haber evitado el dolor. Que deberías haber visto las señales. Que si hubiera sido diferente, todo habría salido mejor. Pero esa voz no es sabiduría. Es repetición. Es la mente intentando encontrar control en algo que nunca lo tuvo. Y lo peligroso de esa ilusión de control es que te hace creer que si entiendes lo suficiente el pasado, podrás evitarlo en el futuro. Pero la vida no funciona así. Entender no siempre libera. A veces solo encierra mejor. Llega un momento en el que tienes que aceptar algo incómodo. No estás esperando que el pasado cambie, estás esperando que deje de doler sin tener que soltarlo. Y eso no existe, porque el dolor no desaparece por insistencia. Desaparece por transformación. Pero transformar implica algo que casi nadie quiere hacer, dejar de negociar con lo que ya terminó. Hay una parte de ti que sigue intentando encontrar una explicación perfecta. Una razón que lo justifique todo. Algo que haga que lo vivido tenga sentido completo, sin huecos, sin dudas, sin contradicciones. Pero la vida no siempre cierra con explicaciones limpias. A veces solo termina. Y tú te quedas tratando de darle un orden a algo que fue caótico desde el inicio. Ahí es donde se agota la mente. Porque mientras sigas buscando sentido en lo que ya pasó, te estás perdiendo el sentido de lo que está pasando ahora. Y el presente no espera. Se mueve aunque tú estés mirando hacia otro lado. Es como estar en una carretera mirando el espejo retrovisor para entender un accidente antiguo, mientras el camino frente a ti sigue llenándose de curvas nuevas. Y tarde o temprano, lo que ignoras en el presente también empieza a doler. No por lo que te pasó antes, sino por lo que no estás viviendo ahora. Porque el pasado no solo te retiene por lo que fue, te retiene por todo lo que no te deja experimentar mientras sigues mirándolo. Hay personas que creen que soltar significa olvidar. Pero olvidar no es libertad. Y soltar tampoco es borrar. Soltar es dejar de permitir que algo que ya terminó siga decidiendo cómo vives lo que todavía está empezando. Es un cambio silencioso, interno, casi invisible. No ocurre en un instante dramático. Ocurre en pequeños momentos donde, sin darte cuenta, ya no reaccionas igual. Donde algo que antes te rompía, ahora solo te atraviesa sin quedarse. Donde un recuerdo aparece, pero ya no te arrastra. Y ese es el verdadero giro. No cuando el pasado desaparece, sino cuando deja de tener control sobre tus decisiones presentes.
Pero para llegar ahí, hay una parte incómoda. Tienes que dejar de pelear con lo que no se puede cambiar. Porque cada vez que peleas con lo que fue, le das más espacio dentro de ti. Es como intentar empujar una puerta cerrada con todas tus fuerzas, creyendo que si insistes lo suficiente se abrirá. Solo te cansas más, solo te frustras más, y la puerta sigue igual. El pasado es esa puerta. No se abre hacia atrás. Pero sí puede dejar de ocupar el centro de tu atención. Y cuando eso ocurre, algo empieza a cambiar dentro de ti sin hacer ruido. Dejas de ser alguien que reacciona a su historia, y empiezas a ser alguien que la comprende sin vivir dentro de ella. Y esa diferencia lo cambia todo. Hay un punto donde el pasado deja de ser una historia, y se convierte en una costumbre mental. Ya no lo recuerdas solo cuando algo lo activa. Lo recuerdas incluso cuando todo está en calma. Porque la mente, cuando no encuentra nuevos espacios, regresa a los antiguos. Y esos espacios antiguos tienen algo peligroso, son familiares. Y lo familiar engaña. Te hace sentir que, aunque duela, al menos es conocido. Y lo conocido siempre parece más seguro que lo incierto. Por eso hay personas que no avanzan, no porque no puedan, sino porque lo desconocido les asusta más que lo que ya conocen, incluso si eso conocido les hace daño. Y sin darte cuenta, empiezas a elegir lo que te duele menos a corto plazo, aunque te limite a largo plazo. Como alguien que se queda en una habitación pequeña porque ya aprendió dónde están los muebles, aunque afuera haya un lugar más grande esperando. Pero el crecimiento no se siente cómodo. El crecimiento desordena lo que ya creías estable. Y por eso el pasado se vuelve una especie de refugio emocional falso, no porque sea bueno, sino porque es predecible. El problema es que lo predecible también puede volverse una prisión. Una prisión sin barrotes visibles, donde tú mismo eres quien abre la puerta, y quien no se atreve a salir. Y cada día que pasa dentro, te acostumbras un poco más a esa versión de ti que no arriesga, que no suelta, que no se permite empezar de nuevo. Hasta que olvidas que también existe otra versión. Una que no vive reaccionando, sino creando. El pasado no solo se queda en tu mente, también se queda en tu forma de reaccionar sin pensarlo. En ese segundo donde alguien te habla con un tono parecido al de antes, y tu cuerpo ya responde antes que tu razonamiento. En esa pequeña tensión en el pecho cuando algo empieza a ir bien, como si tuvieras que prepararte para que algo lo arruine. Y lo más inquietante es que no siempre sabes por qué. Solo sientes. Pero ese solo sentir no es casualidad. Es memoria emocional actuando sin pedir permiso. Y ahí es donde el pasado se vuelve más difícil de detectar, cuando ya no necesitas recordarlo conscientemente para que siga influyendo. Es como un eco que aprendió a hablar en voz baja, pero constante. Y tú empiezas a creer que esa voz eres tú, pero no lo es. Es una parte de ti que se quedó atrapada en una versión antigua de la vida, repitiendo respuestas que una vez fueron útiles, pero que ahora ya no encajan. El problema es que nadie te enseña a distinguir entre lo que sientes y lo que eres. Entonces, si sientes miedo, crees que eres miedo. Si sientes duda, crees que eres duda. Si sientes dolor, crees que eres ese dolor. Pero sentir no define identidad. Solo muestra información. Y cuando dejas de confundir lo que sientes con lo que eres, algo empieza a aflojar por dentro. No de golpe, pero sí lo suficiente como para que el pasado deje de ser una sentencia, y empiece a ser solo un capítulo. Hay personas que creen que sanar es dejar de recordar. Pero no es así. Sanar no elimina la memoria, elimina el peso que la memoria tiene sobre ti. Porque puedes recordar algo sin revivirlo. Puedes mirar atrás sin volver a entrar. Puedes entender lo que pasó sin quedarte atrapado en ello. El problema es que cuando algo duele mucho, la mente no solo lo recuerda, lo revive. Y cada vez que lo revive, el cuerpo responde como si estuviera ocurriendo otra vez. El corazón se acelera. La respiración cambia. La mente se tensa. Todo vuelve a ese instante aunque el presente sea completamente distinto. Y así se confunden los tiempos. El pasado se siente presente. Y el presente se contamina con lo que ya no está. Por eso algunas personas reaccionan de forma exagerada a situaciones pequeñas. No están respondiendo a la hora, están respondiendo a lo que el ahora les recordó. Y eso crea una vida llena de malentendidos internos. Con los demás, pero sobre todo contigo mismo. Porque empiezas a juzgarte por reacciones que ni siquiera entiendes del todo. Pero no eres tus reacciones. Eres el espacio que puede observarlas. Y ese espacio es lo que empieza a crecer cuando dejas de identificarte completamente con lo que sientes. Es ahí donde empieza a aparecer algo nuevo, la posibilidad de elegir.
no reaccionar automáticamente, sino responder conscientemente. Y esa pequeña pausa es el inicio de la libertad. El pasado tiene una forma silenciosa de convencerte de que aún necesitas cargarlo para no repetirlo, como si soltarlo fuera sinónimo de olvidar la lección. Pero eso es una ilusión, porque no necesitas cargar una herida para recordar que dolió. No necesitas mantener una cadena para saber que una vez estuviste atrapado. Sin embargo, la mente se apega a lo conocido incluso cuando ya no es necesario. Y empieza a crear una falsa seguridad. Si lo sigo recordando, no me volverá a pasar. Pero la vida no funciona como un sistema de prevención perfecto. Funciona como experiencia. Y la experiencia no se bloquea cargando el pasado, se integra entendiendo lo que hizo de ti. Hay personas que viven como si el sufrimiento fuera una forma de protección. Como si dejarlo ir fuera traicionarse a sí mismos o minimizar lo vivido. Pero soltar no es traicionar lo que pasó. Es dejar de traicionarte a ti mismo en el presente. Porque cada día que vives desde una herida sin cerrar, estás reaccionando no desde quien eres hoy, sino desde quien tuviste que ser para sobrevivir antes. Y esa versión fue necesaria. Pero no es definitiva. No es tu techo. Es solo una etapa. Y si no la sueltas, se convierte en identidad. Y cuando el dolor se vuelve identidad, la libertad se siente peligrosa, porque ya no sabes quién eres sin él. Pero ahí está la clave. Descubrirte sin lo que te dolió es el inicio de una vida que no depende del pasado para sostenerse. Hay una diferencia sutil entre recordar y revivir, pero esa diferencia cambia todo lo que eres por dentro. Recordar es mirar una imagen. Revivir es entrar otra vez en ella. Y muchas personas no se dan cuenta de cuando cruzan esa línea. Un pensamiento basta para abrir la puerta, y de repente ya no están en el presente, están en otro tiempo emocional. Pero el tiempo real no se detiene por eso. La vida sigue avanzando mientras tu mente se queda atrapada en una escena que ya terminó. Y ese desajuste crea una sensación extraña, como si algo dentro de ti no encajara con lo que está pasando afuera. Como si estuvieras presente físicamente, pero emocionalmente en otro lugar. Y eso desgasta más de lo que parece. Porque vivir dividido entre dos tiempos consume energía sin que lo notes. Te cuesta concentrarte, te cuesta confiar, te cuesta disfrutar lo simple. Y empiezas a pensar que eres así. Distraído, cerrado, inestable, distante. Pero muchas veces no es tu personalidad, es tu atención atrapada. Tu mente sigue ocupada resolviendo algo que ya no tiene solución. Y mientras eso ocurre, el presente se vuelve ruido de fondo. Hasta que un día te das cuenta de algo incómodo. Has estado sobreviviendo a una historia que ya terminó, en lugar de vivir una vida que sigue en curso. Y ahí aparece la pregunta que lo cambia todo. ¿Cuánto de tu energía sigue viviendo en algo que ya no existe? Hay algo que duele más que el pasado mismo, la idea de que si lo sueltas, estás aceptando lo que pasó. Pero soltar no es aprobación. Es liberación. No estás diciendo estuvo bien lo que ocurrió. Estás diciendo ya no voy a vivir atrapado en esto. Y esa diferencia es enorme, aunque la mente intente confundirla. Porque cuando sigues aferrado, no estás corrigiendo nada. Solo estás extendiendo el impacto de algo que ya ocurrió una sola vez, pero que se repite dentro de ti miles de veces. Es como una película que ya terminó, pero que sigues reproduciendo una y otra vez esperando que el final cambie. Y cada reproducción no cambia la historia, solo cambia tu estado emocional. Te desgasta, te consume, te mantiene en un ciclo donde el dolor no viene del evento, sino de su repetición interna. Pero hay un punto donde tienes que aceptar que no todo se resuelve pensando más. Algunas cosas se resuelven soltando la necesidad de resolverlas. Y eso no es rendirse, es dejar de pelear con lo que ya está cerrado. Porque mientras sigas intentando abrir lo que ya se cerró, te pierdes todo lo que sí está abierto ahora. Nuevas decisiones, nuevas conexiones, nuevas versiones de ti que no pueden aparecer mientras sigas ocupado sosteniendo lo que ya terminó. Y quizá lo más importante, no puedes avanzar hacia algo nuevo si sigues usando el peso de lo viejo como referencia para caminar. El pasado no desaparece cuando lo ignoras. Desaparece cuando dejas de darle el poder de definir tu presente. Y eso ocurre de forma casi imperceptible. Un día reaccionas diferente. Otro día algo que antes te rompía apenas te roza. Y sin darte cuenta, empiezas a notar que ya no vives desde la herida, sino desde algo más estable, más tuyo. No es que el pasado se haya ido, es que dejó de ocupar el centro. Y cuando algo deja de ser el centro, deja de gobernar tu vida.
Pero llegar ahí no es lineal. Hay momentos donde crees que avanzaste, y de repente algo te activa y sientes que retrocediste. Sin embargo, no es retroceso. Es una capa más profunda que aún estaba sin integrar. Porque soltar no es un evento único. Es un proceso de capas. Cada vez que eliges no reaccionar igual, cada vez que eliges no volver a la misma historia mental, cada vez que eliges quedarte en el presente aunque la mente quiera irse, estás despegando una capa más. Y aunque no lo notes de inmediato, eso cambia tu forma de estar en el mundo. Dejas de vivir en defensa constante. Y empiezas a vivir con presencia. No perfecta, pero real. Y en esa presencia, el pasado pierde fuerza no porque lo hayas borrado, sino porque ya no lo estás alimentando con tu atención. Hay un momento en el que te das cuenta de algo silencioso. El pasado no era tan grande como parecía, eras tú sosteniéndolo todos los días. No con intención, sino con hábito, con pensamientos repetidos, con interpretaciones constantes, con la costumbre de volver ahí cada vez que algo no salía como esperabas. Y sin darte cuenta, ese hábito se convirtió en una forma de vida. Pero todo hábito puede cambiar. No de golpe, no con fuerza, sino con una decisión interna que se repite una y otra vez hasta que se vuelve nuevo patrón. Y ese nuevo patrón empieza cuando dejas de buscar respuestas en lo que ya terminó. Cuando dejas de preguntarte por qué pasó y empiezas a preguntarte qué hago con lo que soy ahora. Porque esa es la única pregunta que realmente te devuelve poder. El pasado no se puede reescribir, pero tu relación con él sí. Y cuando eso cambia, todo cambia contigo. No porque la historia desaparezca, sino porque ya no es el lugar desde el que vives. Y ahí es donde empieza algo que antes no cabía: espacio. Espacio mental. Espacio emocional. Espacio para algo nuevo que no necesita competir con lo que fue. Llegas aquí después de todo este recorrido, y quizá ahora lo entiendes con más claridad. El pasado nunca fue tu enemigo. Tu problema no era lo que viviste, era lo que seguías haciendo con eso que viviste. Porque lo sostenías en silencio. Lo repetías en pensamientos. Lo convertías en identidad. Lo llevabas a cada decisión sin darte cuenta. Pero nada de eso tiene que seguir siendo así. No tienes que borrar tu historia para avanzar. Solo tienes que dejar de vivir dentro de ella. Hay una vida que no te está esperando en otro lugar, te está esperando en otro estado interno. Uno donde el pasado ya no decide por ti. Donde el recuerdo existe, pero no dirige. Donde lo vivido te acompaña, pero no te encadena. Y ese cambio no ocurre cuando todo se entiende perfectamente. Ocurre cuando decides, incluso con dudas, no seguir cargando lo que ya no te pertenece. Hoy puedes empezar distinto. No porque todo se haya resuelto, sino porque tú ya no eres la misma persona que lo vivió todo por primera vez. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñame en los próximos videos. Y sobre todo, comenta tu experiencia, qué parte de este tema te tocó más, que estás intentando soltar o que te gustaría entender mejor. Porque a veces, lo que más libera, es darte cuenta de que no estás solo en lo que sientes.